Señor ministro Luis Fernando Velasco, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a usted, a la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes. Un afectuoso saludo. Ministro, muchas gracias. Quisiera preguntarle inicialmente, ¿cuál es el balance que tienen ustedes de la marcha de este domingo, del 21 de abril? ¿Cuántas personas se manifestaron y cuál es el reporte definitivo? Una evidente marcha muy importante en el país. No quiero entregar cifras del PMU, que no son mías, son de la policía, porque pues es generar polémica. Si doy una cifra, habrán otros que dicen que es otra, pero es una marcha muy importante, especialmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali. Hubo unas movilizaciones muy importantes. Los ciudadanos marcharon en paz, con tranquilidad. La policía generó una acción con más de 23.000 agentes de policía en las calles para dar la tranquilidad, brindar las garantías, pero evidentemente la gente tuvo un comportamiento perfectamente calmado, tranquilo, no hubo mayores incidentes y ese es tal vez un hecho que no debió ocurrir, el de en alguna marcha salir con un ataúd y tratar de generar mensajes simbólicos violentos, pues que no están bien, pero de resto todo lo que se vio fue tranquilidad y el respeto de unos ciudadanos que tienen derecho a protestar. Ministro, usted es un político profesional, conoce muy bien y entiende lo que significan manifestaciones y tiene muy afinado el olfato. Para usted, ¿qué significaron las marchas de ayer? ¿Qué mensaje le mandaron al gobierno? Es un mensaje político. Hay una buena parte de la sociedad que marchó, que cree que se tiene que hablar más con algunos sectores, que se tiene que construir más consensos, que tendremos que hacer un mayor esfuerzo que el que hemos hecho por construir estos consensos. Hay otra parte de la sociedad que no marchó, y es bueno que como sociedad nos escuchemos unos y otros. O sea, lo de ayer fue un hecho político muy importante y han habido otros hechos políticos igual de importantes, de manera que yo sí creo que a Colombia le falta un poco de más tranquilidad de todos, me incluyo, para que construyamos un sueño colectivo, y eso es un poco lo que nosotros como gobernantes, servidores públicos, tenemos que captar, y bueno, se va a abrir un debate interesante en el país. Miren, lo que comenzamos a hacer a manera de ejemplo con la reforma pensional es interesante, porque fue ceder, fue hablar, fue llamar a sectores que en la reforma de la salud no nos habían acompañado, y sentarnos y lograr una serie de acuerdos para sacar adelante y para ir avanzando en una iniciativa que es clave, que le puede dar pensión o por lo menos un bono que dignifique su vejez a 3 millones de personas que hoy no reciben nada. De manera que sí, yo sí creo que una sociedad que se escucha más es una sociedad que tiene más posibilidades de desarrollar las cosas que necesita. Ministro, ¿qué tanta posibilidad tiene de ganar, por lo menos de ser la mayoritaria en el gobierno, la voz de personas moderadas como usted, como la directora del DAPRE, Laura Sarabia, quien también ayer a través de sus redes sociales dijo: esta es una semana en la que tenemos que ser autocríticos y tenemos que escuchar frente a las voces que son radicales? Usted dice, aquí todos tenemos que bajarle a la calentura, dejar el radicalismo. En el lado del gobierno, el radicalismo parte del presidente de la República, que asegura que la marcha busca tumbarlo, que es un golpe blando, que marcharon los superricos, que buscan derrocar al gobierno. Y el director de la SAE, por ejemplo, dice que marcharon los narcotraficantes. ¿Cómo llevar, ministro, su mensaje al gobierno y que al final ese sea el tono del gobierno, cuando el presidente de la República primero minimiza y ridiculiza la marcha con un video de Jaime Garzón, del querido Jaime Garzón, y luego termina diciendo que lo que busca la marcha es derrocarlo? No reconoce, no tiene un ápice de autocrítica el presidente Petro. No, Ricardo, yo leí el trino y por eso estoy hablando, porque el presidente abrió un espacio, reconoció que había unas marchas muy importantes, particularmente en unas ciudades que
que nosotros le informamos y abrió el espacio para conversar, y como abrió el espacio para conversar, pues eso es lo que estamos haciendo, y pues muy seguramente en el Consejo de Ministros y en el Comité de Debate Político este tema se hablará. Yo no creo que en el gobierno pues vamos a comenzar ahora, bien polarizado que está el país, y que comencemos en el gobierno también a calificarnos entre uno y otros sectores. No estoy seguro que los hechos políticos son tosudos, y que cuando unos ciudadanos respetuosamente salen a expresar un sentimiento, bueno, ese es el poder constituyente, y el poder constituyente habla de una y otra manera, y a todo ese ciudadano que es la esencia y la razón de ser de cualquier gobierno, pues hay que escucharlo, independientemente que esté o no de acuerdo con lo que uno trabaje. Ahora, pues también nos manda un mensaje: comuniquen mejor, hablen más con la gente, hablen no solo con quienes pueden tener posiciones parecidas a las de ustedes, o hablen no solo con quienes, cuando ustedes hacen unas propuestas, van a llegar esas propuestas y van a mejorarle sus condiciones de vida, sino también con otras personas, para que no tengan temor frente a las reformas que ustedes están planteando, y no crean que lo que se busca es quitarle los avances sociales que en algunos sectores hay, y que nosotros queremos llevar a aquellos a donde no han llegado. Ministro, en ese espacio de diálogo que usted dice que abre el presidente Gustavo Petro, sí hay que decirlo, en el mensaje en Twitter que publica ayer, en medio de todo lo que dice, en medio de que señala que lo quieren derrocar, él abre una rendija que puede ser interpretada como la apertura de ese espacio de diálogo, efectivamente. El presidente de la República dice que va a escuchar, pero que si eso va en contra de las reformas, pues nada que hacer, porque no se va a poder realizar. ¿Cómo se imagina ese espacio de diálogo? ¿Se abre la puerta para que de nuevo se intente llegar a buscar una coalición, o se llegue a buscar un acuerdo mínimo con sectores independientes que permitan aprobar las reformas a través de consensos? ¿En qué está pensando el gobierno, o en qué está pensando usted? Coalición se ha venido reconstruyendo, y por ello han venido impulsándose las reformas. Hay que hablar con aquellos que tienen un modelo distinto al nuestro, y eso es normal. En una sociedad uno puede tener un modelo distinto a de quienes están gobernando, pero con esas personas también hay que hablar, porque ellos también están en la misma nave, están en el mismo país, y hay que generar unos mínimos consensos frente a temas centrales, de manera que continuamos en nuestra tarea de constituir una coalición que nos permita sacar adelante unas reformas que fue las que nosotros presentamos y con las que el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro, pero también hay que sentarse a hablar con más asiduidad con aquellas personas que creen que el modelo es distinto, un modelo que ha imperado en décadas y décadas, que tiene unos resultados positivos, pero que tiene unas deficiencias que son evidentes, y esas deficiencias son las que nosotros queremos corregir. Sí, ministro, cuando usted dice sentarnos a dialogar, ¿con quiénes? ¿Quiénes son esas personas o esos sectores que el gobierno está dispuesto a tener en la mesa a propósito de la marcha de ayer? En la marcha de ayer, convocada inicialmente por un sector muy importante de la derecha de este país, terminó siendo acompañada también por otros sectores. Pues, con todos esos sectores tenemos que sentarnos a hablar. Ministro, lo siento mucho, en la misma tónica, en la misma lectura del ministro de Transporte Camargo, ¿usted cree que esto es un tema de comunicación o es un tema de ejecución? Y se lo pregunto porque hoy casualmente la Contraloría está emitiendo un muy interesante informe sobre la ejecución del gobierno. Dice que es a 2024, 9.1%, la más baja de los últimos 3 años. Ministro, ¿esto es un tema de ejecución o de comunicación? De las dos cosas. Porque es evidente que se puede hacer más, y es un tema en el que el presidente ha insistido, pero también hay un elemento que es importante reconocer. Hay unos esfuerzos, hay unos compromisos, la gente ha venido comprometiendo, yo hablo con los ministros, y también pues la gente espera la caja para que con esa caja lo que se está comprometiendo se pueda ir ejecutando.
Claro, pero justamente el lío es que hay unos problemas de ejecución serios. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Igualdad, de lo que recuerdo, la Presidencia de la República, pero sobre todo ministerios, bueno, Agricultura, imagínese usted la importancia, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencia, entre otros, han tenido un muy bajo nivel de ejecución del presupuesto. Ya tienen las partidas asignadas y, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad dice la Contraloría que no tiene ejecución alguna hasta hace 4 días. Son temas que evidentemente se debaten internamente, que no queremos esconder, no vamos a esconder, y que tienen que mejorarse para lograr que esa comunicación sea mucho más directa, porque usted no puede comunicar lo que no hace. De manera que son tareas, todo eso que usted está planteando es un debate que internamente nosotros tenemos. En algunos casos hay explicaciones. El Ministerio de la Igualdad no tenía el fondo, ya tiene el fondo, ya tiene la posibilidad de comenzar a desarrollar, y entiendo que la propia vicepresidenta está liderando lo que es el desatascar esos problemas que se tienen. Bueno, pero lo importante es que hay un debate nacional, lo importante y lo que yo creo que tiene que de alguna manera también reconocerse es la fortaleza institucional de un país en donde la gente sin temores puede salir a la calle, puede decirle al gobierno no estamos de acuerdo en esto, y no pasan mayores incidentes. No Ministro, sí, pero es que los bajos niveles de ejecución siguen siendo importantes. Pues hablábamos del Ministerio de la Igualdad, que bueno, vaya y venga, pero por ejemplo la ejecución en el Ministerio de Vivienda el año pasado estuvo apenas en el 60% del presupuesto, y ni qué decir del Fondo Nacional de Vivienda, de Fonvivienda, que es el que se encarga de otorgar los subsidios para la compra de casas, además para la gente más vulnerable, para quienes necesitan comprar vivienda de interés social, y la ejecución presupuestal del año pasado estuvo apenas en el 40%, ministro. ¿Están mirando ese tema puntual de lo que está ocurriendo hoy en día con la vivienda, en donde los desistimientos por lo demás han crecido a niveles exponenciales y ya se está generando un desplome en la generación de empleo de ese sector de la construcción en 50.000 empleos menos, por hablar nada más de las cifras más recientes a febrero? Ministro. Es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con nosotros. 6:54 minutos. Perdimos la comunicación, Felipe, con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ahí estaba con nosotros dando sus primeras impresiones de lo que ocurrió ayer, de la marcha. El ministro dice que hay que abrir espacio. Ay, lo escuchamos, ministro, perdóneme. Excúseme que voy en la circunvalar y... no, eso es natural. Acabo de dejar a mi chiquita en su colegio y voy hacia la oficina. No se preocupe, ministro. No sé si escuchó la pregunta de Paola. No. Paola, no, por favor. Y les pido, porque voy a entrar ya a una reunión, apenas llegue a la oficina, que vamos ya, Paola, terminando. y yo le formulo la última pregunta, ministro. Sí, Paola, ministro, ¿qué vamos a hacer con la casa, con las casas de las personas? Hay 30.000 colombianos que desistieron de comprar vivienda de interés social en el último año, y eso tiene que ver con los bajísimos niveles de ejecución del Ministerio de Vivienda y de Fonvivienda, que entrega los subsidios. ¿Qué va a pasar en esa materia? ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque la gente está desesperada porque no puede comprar casa, entre otras cosas. Entiendo que hay unos nuevos programas que se han fortalecido, los mejoramientos de vivienda, pero ese es un tema que estoy seguro la señora ministra Catalina Velasco puede responder con su conciencia. Ministro, ¿va o no va la constituyente del presidente Petro, visto lo que ocurrió ayer? Mire, es que yo creo que cuando el presidente habla del poder constituyente y habla de una constituyente, no lo hace pensando en que es un acuerdo de un sector contra otro sector. Una constituyente tiene vocación de permanencia si es un acuerdo nacional, como la del 91, que con todas sus defectos, que tiene muchas virtudes esa constitución, y ese acuerdo fue un acuerdo construido por distintos sectores, por una derecha republicana encabezada por Álvaro Gómez, por una insurgencia que acababa de dejar la guerra, que era la Alianza Democrática M-19, por
sectores liberales que estaban en el gobierno encabezados por el señor expresidente Gaviria. Entonces, esa construcción colectiva de esa Carta de Derechos Fundamentales, que es básicamente una Carta de Derechos, pues tiene permanencia porque se trata de construir juntando gentes. Entonces, lo que el presidente, que hace parte de quienes ayudaron a construir la Constitución del 91, no quiere desbaratar la Constitución del 91, sino que dice, bueno, hay unos elementos que al parecer no se han podido terminar de desarrollar, nosotros los planteamos en las reformas, y entonces veamos si es que necesitamos hacer algo distinto. Pero lo que yo he visto en los últimos días, en las últimas semanas, es un Congreso que habla, un Congreso que debate, un Congreso que es capaz de poner los puntos centrales del país en buenos debates. A mí me gustaría que la gente viese lo que está pasando con la reforma a la ley estatutaria de educación, por ejemplo, en la Cámara, que fue aprobada por unanimidad, óigase bien, por unanimidad, todas las fuerzas políticas, incluyendo la oposición, y viese también los debates interesantes que se dan frente a la reforma pensional, en donde se visualizan, se explicitan dos modelos distintos, pero que pueden debatirse y que pueden llegarse a decisiones dentro de los espacios democráticos. De manera que yo veo al Congreso trabajando, y cuando un Congreso está trabajando, pues uno lo deja trabajar. Ministro, ¿usted ha podido hablar con el presidente Petro en las últimas horas después de la marcha de este domingo? Permanentemente me comunico con el presidente Petro, ya sea porque hablemos, ya sea porque chateemos, entreguemos los informes. Es evidente que ayer desde temprano con el señor general Salamanca, cumpliendo nuestras obligaciones, estuvimos pendientes de que las personas que saliesen a marchar saliesen con garantías, que no fuese a ocurrir ningún problema de seguridad. Creo que dejamos un buen balance, y eso todo se lo estábamos reportando en tiempo real al señor presidente. Ministro, muchas gracias. Muy pendientes de los consensos, muy pendientes del Consejo de Ministros de hoy. Esta tarde el Consejo de Ministros va a estar interesante. Claro que sí. Un abrazo, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo.